Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 30 de septiembre. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. El gran San Jerónimo, el padre, podemos decir, de la Escritura, de la Sagrada Escritura, ¿no? El padre me refiero no que en generación, sino que desde luego es el santo o uno de los santos más destacados en relación con la Sagrada Escritura. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, es una de sus frases célebres. Como todos los jueves decimos de él, eucarístico y sacerdotal. No olvidemos la oración ante Cristo, Eucaristía, la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la postración, el querer amar a Cristo en el sagrario, en la Eucaristía, y ser consecuentes con los compromisos de la Eucaristía, ¿no? También decimos del jueves que es sacerdotal porque es el día en que oramos muy especialmente por las vocaciones al ministerio ordenado, al sacerdocio. Pedimos al dueño de la mies, con la oración que él mismo hizo, ¿no? Rogad al Padre, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Precisamente el Evangelio de hoy, que es Lucas 10, 1, 12, nos habla de cómo Jesús cuida de los que envía y les acompaña, ¿no? Los mandó por delante a donde pensaba ir él. A mí esto siempre me consuela mucho, ¿no? El que el Señor ya piensa en ir donde Él nos manda. Por ejemplo, aquí que estreno ministerio pastoral aquí en Villalegre y La Luz, no he venido porque don Jesús me lo haya mandado, ¿no? Que al fin y al cabo es instrumento de Dios, pero sí porque el Señor quiere que yo viniese aquí y que yo estuviera en medio de esta comunidad y que fuera el sacerdote que sirve a esta comunidad, ¿no? Y que con ella pues camino y me esfuerzo cada día por avanzar en la santidad. Pero el Señor en medio de nosotros, es Él el que lo piensa, es Él el que nos acompaña, es Él el que está, ¿no? Por eso decían los clásicos que cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza, y cuando el sacerdote perdona los pecados, es Cristo quien perdona, ¿no? Los mensajeros preceden a Jesús. En esto son como Juan el Bautista. Detrás de mí viene quien es más poderoso que yo. De hecho, la misión no es nuestra, es de Él. El mayor interesado en que las cosas salgan bien y en que las cosas vayan adelante es Él, precisamente, ¿no? Y si nosotros remamos a favor, pues mucho mejor, ¿no? Somos servidores de la misión de Cristo. Debemos prepararle los caminos para que pueda llegar al corazón de las personas, ni más ni menos. Por esto mismo, todo empieza con nuestra oración, rogad al dueño de la mies, y con nuestro ponernos en camino, no de cualquier manera, sino en compañía. No vamos solos, no somos francotiradores, vamos en común con los hermanos y el Señor con nosotros, ¿no? En pobreza, dando y testimoniando y transmitiendo paz, una paz que nunca deberíamos perder, sobre todo cuando experimentamos el rechazo, ¿no? Y compartiendo la suerte de la gente a la que hemos sido enviados, a la que servimos, ¿no? No de la que nos servimos, sino a la que nosotros servimos. Jesús se hace ayudar en su misión. Esta vez elige y envía a 72 discípulos. Ante todo, quiere que recen a Dios, pidiéndole que envíe obreros a recoger la cosecha, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pues Señor, a ver qué haces, A ver qué haces. Es hermosa la comparación de los braceros
que trabajan en la siega. En otras ocasiones Jesús habló de los pescadores que recogen una gran redada de peces. A estos misioneros les da unos consejos parecidos a los que daba el miércoles de la semana pasada a los 12. Sin alforjas, sin sandalias, sin entretenerse por el camino, saludando a uno y a otro, dispuestos a ser bien acogidos por algunos y también avisados de que otros los rechazarán. Ellos, con eficacia y generosidad, deben seguir anunciando que el reino de los cielos está cerca. Poneos en camino. La invitación va ahora para nosotros, para tantos cristianos sucesores de aquellos 72, que intentamos colaborar en la evangelización de la sociedad, generación tras generación. Todo cristiano se debe sentir misionero, todo bautizado, de forma distinta a los 12 y a sus sucesores, es verdad, pero con una entrega generosa a la misión que nos encomienda la comunidad. Los que nos sentimos llamados a colaborar con Dios en la salvación del mundo, haremos bien en revisar las consignas que nos da Jesús. Tenemos que rezar a Dios que siga suscitando vocaciones de laicos comprometidos, de religiosos, de ministros ordenados, de matrimonios también o al matrimonio, para que se pueda realizar la obra salvadora con los niños, con los jóvenes, con la sociedad de nuestro tiempo, los mayores, los enfermos, los pueblos que no conocen a Cristo. Ante todo, rezar porque es Dios quien salva y quien anima a la Iglesia misionera. Se nos avisa también que vayamos como corderos en medio de lobos. No nos han prometido que seremos acogidos por todos. No debemos llevar demasiado equipaje, que nos estorbaría. Un testigo de Jesús debe ser sobrio y mantenerse libre para poder estar más disponible para la tarea fundamental. El encargo es tan urgente que no podemos perder el tiempo por el camino en cosas superfluas. Ciertamente no nos está diciendo Jesús que no saludemos a los demás, Él que siempre tenía tiempo para atender a todos, sino que no nos perdamos por caminos laterales, porque es urgente la tarea principal. Lo importante es que vayamos anunciando, está cerca de vosotros el reino de Dios y comunicando paz a las personas. Si nos rechazan, tampoco tenemos que hundirnos, ni tomarnos la justicia por nuestra mano, condenando a derecha o izquierda. Ya se encargará Dios a su tiempo del juicio, y si no, pues la misericordia y la bondad de Dios, ¿no? Jesús nos dice día tras día, poneos en camino, id, anunciad que el reino de Dios está cerca, sin pereza, con sencillez, con ánimo gratuito y no interesado, con serenidad en las dificultades, alegres para poder colaborar en la obra salvadora de Dios como mensajeros de su paz. Decía al comienzo que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Dálmata de origen, Dalmacia, Sofronio Eusebio Jerónimo recibió una buena formación en Roma bajo el famoso retor Donato. Parece ser que no se le administró el bautismo hasta que terminó su formación. Fue un gran viajero. En Treveris entró en contacto con la colonia monástica del lugar, contacto muy decisivo para su vida futura. La vocación monástica que experimentó maduró durante la estancia entre los ascetas de Aquileia, entre los cuales estaba Rufino. Jerónimo quiso pasar desde esta ciudad a Tierra Santa, pero una grave enfermedad le retuvo en Antioquía, donde tuvo ocasión de asistir a las lecciones de un gran exegeta, Apolinar de la Odisea. La estancia en Antioquía proporcionó también a Jerónimo un perfecto conocimiento del idioma griego. Hizo su primera experiencia como monje solitario,
durante 3 años en el cercano desierto de Calcis. Terminó con la salud muy perjudicada, pero la quietud del desierto había servido al asceta estudioso para aprender el hebreo. Una vez regresado a Antioquía, fue ordenado presbítero por el obispo Paulino. Una estancia en Constantinopla, donde Jerónimo pudo escuchar a otro gran maestro, San Jerónimo Nacianceno, relacionó a nuestro inquieto pensador con la escuela neoplatónica cristiana. Jerónimo se entusiasmó por la exégesis de Orígenes. Contrajo también amistad con San Gregorio Niceno. Invitado por el Papa San Dámaso, dirigióse Jerónimo a Roma. El Papa le encomendó lo que había de convertirse en la obra principal de su vida, la revisión de las versiones latinas de la Sagrada Escritura, revisión que con el tiempo había de completar Jerónimo con traducciones totalmente nuevas del hebreo o del arameo de los libros del Antiguo Testamento. No se limitó a revisar o traducir, sino que se dedicó también a comentar los libros santos y a escribir tratados relativos a cuestiones bíblicas. En Roma se convirtió Jerónimo en el director espiritual del famoso círculo ascético femenino que tantos recuerdos ha dejado y del cual ya no se separó. En cambio, su espíritu crítico y su inmoderada lengua le enemistaron tanto con el clero romano, que una vez muerto el Papa su protector, se había hablado incluso de Jerónimo como posible sucesor de Dámaso en la sede apostólica. Creyó oportuno abandonar la ciudad eterna y regresar a Oriente, donde se decidieron a acompañarlo destacadas figuras del ambiente ascético femenino de Roma. Pasando por Antioquía, fueron a Tierra Santa y una vez hubieron visitado los santos lugares, continuaron el viaje hacia Alejandría. Allí se puso Jerónimo en contacto con otro gran representante de la exégesis antigua, Dídimo el Ciego. Naturalmente era obligado a prolongar el viaje hasta el desierto de Nitria y visitar a los anacoretas y a las célebres colonias monásticas. Después Jerónimo y las mujeres que lo acompañaban volvieron a Belén, donde se establecieron definitivamente, fundando un monasterio para mujeres y otro para hombres. Jerónimas. Jerónimo combinó su vida de monje y de investigador con una actitud sacerdotal que le mueve a predicar, a dirigir espiritualmente, de una manera directa o por correspondencia, y a polemizar. La dura forma en que ejerce la polémica teológica le crea nuevas enemistades. Esto y la incursión de los bárbaros impide que la pequeña colonia monástica de Belén goce de una paz estable. Allí, a la edad avanzada, murió Jerónimo el año 419. San Jerónimo es el más erudito de los escritores latinos de la antigüedad cristiana, y esto y la abundancia de su herencia literaria le han convertido en el gran ideal del investigador cristiano. Durante la Edad Media, nuestro santo fue venerado como patrono de las escuelas y particularmente de las facultades teológicas. Actualmente invocan su patrocinio los escrituristas. Nosotros que meditamos todos los días la palabra de Dios, que la escuchamos, que hacemos lección divina de la palabra de Dios, pues también debemos tener a San Jerónimo por nuestro patrono. Así que felicidades a todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.